La palabra del Señor dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su promesa no tarda. Dios ha tenido un mensaje para el hombre desde el principio. Siempre ha sido su gracia extendida, su amor, su bondad y misericordia en favor de la humanidad. Ese mensaje de gracia, cuando no ha sido atendido, ha venido entonces con castigo, y ambos siempre van juntos. Gracia y castigo han ido siempre juntos. Noé fue un pregonero de justicia. Noé fue el predicador para el mundo antidiluviano. Ese mundo se escuchó el mensaje, pero lamentablemente no quiso ponerlo en práctica ni buscar al Dios que Noé predicaba. Y entonces vino realmente aquí el mensaje de gracia para ellos. Tuvo que cosechar las consecuencias del castigo por haber hecho oídos sordos al mensaje de aquel pregonero de Dios. Sem fue el mensajero después del diluvio. Sem fue el mensajero que continuó después del diluvio a toda la gente que se vino multiplicando. Esta era la gracia de Dios. Al no oír el mensaje de gracia, ellos fueron librándose de su propia mano. Pero luego vino el diluvio, los terminó, y de enseguida vino el castigo después del diluvio. Ahí encontramos, aún cuando ellos estaban construyendo aquella tremenda torre, tratando la manera de que si había otro diluvio, ellos se salvarían. Ese era su propósito. Pero Dios no trajo otro diluvio. Sencillamente lo que hizo fue confundir sus lenguas, y de esa manera entonces ellos se esparcieron por todo el mundo. Abraham fue el mensajero después de este juicio. Abraham dio el mensaje de Dios. El pueblo no escuchó la voz de Dios. Dios los envió como esclavos a Egipto, más de 400 años allá, para que ellos entiendan que Dios dice la verdad y que el hombre tiene que obedecer voluntariamente, y si no, se debe de atener a las consecuencias. Después de esto apareció Moisés. Moisés fue el mensajero de Dios, siendo él quien recibió las leyes para gobernar al pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto. Aquí el carácter y la voluntad de Dios fueron reveladas y conocidas a través de la ley. Y de esa manera también el corazón del hombre fue manifiesto. Todos los profetas anunciaron el mensaje de Dios. Los profetas fueron administradores de la palabra, de la voluntad de Dios y de los juicios de Dios. Fueron los ojos y la boca de Dios anunciando el mensaje. El pueblo no escuchó a estos hombres que hablaban el mensaje de Dios. De esta manera entonces vemos las consecuencias, y ahí los tenemos completamente en la ruina. Jesús y sus apóstoles, el día de Pentecostés, siguieron anunciando el mensaje de los apóstoles, aquel mismo mensaje que Jesús había dado. Jesús vino y ministró en favor del pueblo. Los apóstoles vinieron y ministraron los bienes de Dios a favor del pueblo. Y aquí estamos todavía anunciando este glorioso retorno de Jesús, el mensaje de salvación. Cada generación ha tenido un predicador
que anunciar cómo puede ser hacer el ser humano para acercarse a Dios, abandonar sus propios caprichos, sus propias creencias, su propia religión, su propia fe, para entregar su vida al Señor. Cada predicador ha salvado o ha condenado a su generación. Si el ser humano oye el mensaje y se persuade, recibe la salvación que el Señor le ha dado, entonces ha escapado. Pero si no escucha el mensaje, él es responsable por sí mismo de lo que ha escuchado y no quiso obedecer. En el juicio de las naciones, ahí encontramos donde los predicadores estarán presentes para cada uno informar que fueron los predicadores en su época. Aunque muchos el regreso de Jesús no lo creen, pero la verdad es que la palabra de Dios es contundente. Este mensaje para muchos el regreso de Jesús por su iglesia es de mucha tardanza y que Él no ha venido, y este mensaje siempre ha sido así. La gente dice, ¿de cuándo están diciendo? Y no viene, pero la palabra de Dios dice que su promesa no tarda. Nada más que Dios es paciente, no queriendo que la gente se pierda, y muchas veces por estar buscando que no se pierda la gente, aún a veces los mismos salvos se siguen perdiendo. Pero aquí vemos que no es tardanza. El Señor regresa por su pueblo muy pronto, levantará a su iglesia y luego regresa a la tierra para un juicio a este mundo. Él ha dicho que regresa y lo hará. Es lamentable que para algunos es una tardanza y su ruina. Han regresado al mundo o se han desviado tras las enseñanzas falsas, diabólicas. Vemos ahí donde enseñanzas antibíblicas, y se han decepcionado. El amor de muchos se ha resfriado y andan aún ahora resueltos con sus cuitas y aún asistiendo a congregaciones satánicas, diabólicas y politeístas, sabiendo que estos son enemigos de la unicidad de Dios. Pero Jesús no tarda, porque Dios no miente y su promesa está en la palabra de Dios, y Él cumplirá esa promesa de llevar a su iglesia lo más pronto posible. Amigo oyente, necesitas ponerte a cuentas con el Señor. El Dios te está dando esta oportunidad. Debes renunciar al pecado